Buenos días a todos y a todas. En nombre de ABB le damos la bienvenida y le damos las gracias por conectarse a este evento, por darse el tiempo de conocer un poquito más sobre este interesante producto que si bien es una tecnología muy nueva, todavía no es un requerimiento obligatorio para todas las instalaciones eléctricas en Chile, sino que para algunos casos bien particulares que los vamos a ir viendo durante la presentación, es muy interesante puesto que busca proteger justamente a las personas y a los bienes y aplica para todos nosotros. O sea, el producto, la verdad que nos va a dar una seguridad adicional en nuestra instalación para cuidar a nuestros seres queridos. Soy Eric Aguiló, soy director de la división Smart Building NAVE Chile. Les doy nuevamente la bienvenida y dejo a nuestro relator Diego Lizama para que les muestre este interesante producto. Muchas gracias, don Eric. Buenos días a todos los que nos acompañan. Efectivamente, el día de hoy vamos a hacer oficial el lanzamiento de nueva línea de protecciones eléctricas, que como ya saben, contamos con el espectro completo, ¿cierto? Protecciones termomagnéticas, protecciones diferenciales, y ahora se cierra el triángulo, la Trifuerza vuelve a estar presente en ABB y contamos con los detectores de arco eléctrico. Producto bastante nuevo en el desarrollo tecnológico a nivel mundial, y también vamos a hacer unas menciones que este producto ya se exige en el nuevo reglamento chileno, en el reglamento de instalaciones de consumo. Entonces, para explicarle lo que vamos a tener el día de hoy, la dinámica del día de hoy, corresponde al lanzamiento, ¿cierto? El lanzamiento de la protección de detección ante arcos eléctricos, que se va a dividir en 3 secciones. Aparte de la presentación misma, vamos a interactuar con ustedes realizando preguntas a modo de encuesta, a modo de conocer su opinión o su realidad eléctrica como usuario final o como instalador eléctrico. Vamos a hacer la presentación misma del producto y, para la suerte que nos acompañan, vamos a realizar un concurso al final de esta presentación que consta de un cuestionario. Son 8 preguntas bastante simples de responder. Y bueno, nos acompaña nuestro notario público, aquí está al lado mío, y vamos a regalar dos gift cards, una de 30.000 pesos y para el primer lugar, y para el segundo lugar 20.000 pesos. Como todo concurso, hay bases y requisitos, las cuales paso a comentar a continuación antes de comenzar la presentación misma. Bueno, como ya saben, al final de esta presentación vamos a mostrar un código QR para, para que puedan escanear ese código o ingresar a la página, y los va a redirigir al cuestionario, y cuando le demos el vamos, ustedes van a poder responder. Son 8 preguntas donde van a tener 40 segundos para responder cada una de ellas. Quien obtenga el mayor puntaje y responda en el menor tiempo posible será el ganador. Vamos a poder determinar el primer y segundo lugar. Y las gift cards respectivamente para el primer y segundo lugar son 30.000 y 20.000 pesos, que como todavía no llegamos a fin de mes, son bastante salvadores en esta fecha del mes. Entonces, vamos con los requisitos para el concurso previo. Cuando se habilite el QR y entre al sitio para este cuestionario, por favor, utilice la misma información que utilizó para registrarse en este lanzamiento. El nombre que usó, el correo, nombre, apellido, correo que usó, etcétera, para hacer más fácil la búsqueda. Es requisito también para poder hacer el premio, para poder hacer entrega del premio, que el eventual ganador o ganadora se encuentre en el país, nuestro bello país Chile. Para la premiación solo pueden participar personas que sean externas a ABB, es decir, nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Si responden, no van a ser, digamos, considerados, pero se sugiere que le den el espacio a nuestros clientes externos y también respecto a nuestros distribuidores.
La gift card, cuando determinemos los ganadores, van a ser entregadas de forma virtual, y una vez finalizado este evento y teniendo los datos de contacto, nos vamos a poner en contacto con los ganadores para hacer la entrega correspondiente. Bien, habiendo dicho eso, puesto que parte de la modalidad es interactuar con ustedes, en pantalla se está mostrando un código QR, como también se muestra una dirección web, un HTTP. Si ustedes escanean eso, los va a dirigir a la página que va a estar lista para cuando nosotros hagamos preguntas de encuestas. La pueden escanear ahora o después. Yo sugiero que lo tengan ahora en el celular o en otro computador para que estén listos y raudos para responder cuando ocurra aquello. Si ustedes entran o abren una nueva pestaña en Chrome, por ejemplo, y escriben slido.com, escriben AFDD y va a estar listo para la encuesta. Entonces, partamos entonces con la presentación misma de este lanzamiento del dispositivo de detección de arco. Antes de eso, como saben, ABB, productos y soluciones ABB, es posible encontrarlos en los 3 segmentos de la energía eléctrica: la generación, la transmisión y la distribución. Nuestro negocio comercial en ABB, denominado Smart Buildings, corresponde todo lo que es la parte de electrificación o de infraestructura, o a grandes rasgos, todo lo que es desde media tensión hacia abajo, desde la media tensión hasta el humilde 912, un enchufe. Como Smart Building contamos con productos para aquello. Y el producto que presentamos el día de hoy corresponde al dispositivo conocido internacionalmente como AFDD, y para nosotros en Chile, dispositivo de detección contra arcos eléctricos. Este producto cuenta con certificaciones internacionales, es adecuado para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, cuenta con un indicador de contacto para saber si es posible operar o no la protección, enclavarla o no. Puede utilizar dispositivos auxiliares como contactos auxiliares de señalización, mandos motores, etc. Vamos a descubrir que esta protección es todo en uno, es una protección termomagnética y además detección de arco. Por eso es que encontramos en la variante termomagnética una operación térmica en curvas B y C, capacidades de ruptura de cortocircuito de 6.000 amperes y 10.000 amperes respectivamente, y desde los 6 amperes hasta los 40 amperes nominal, pero de eso más adelante. Cuenta con un botón de test, a diferencia de otras soluciones, para revisar o realizar una rutina de prueba para lo que es detección de arco, y cuenta con un indicador LED, un LED con un código error, de acuerdo a el color que indique y la frecuencia con que pulse. Permite obtener información de qué ocurrió en la instalación eléctrica. Contamos con más de 30 códigos, con más de 30 referencias de esta protección, por lo que el espectro de esta solución es bastante amplio. Bien, respecto a eso, y tal vez ustedes ya, para los que nos acompañan, conocen la imagen que va a aparecer a continuación. Ustedes recordarán el famoso comercial, ¿cierto? No comercial, programa de los años 90 maravilloso, en donde el animador decía atención y tenían que poner atención para responder unas preguntas. Lo mismo vamos a hacer ahora, replicando, ¿cierto? Esa generación dorada de los programas de televisión, donde ahora sí vamos a hacer la primera pregunta en Slido, para los que ya tenían la aplicación. Preguntas para ustedes. Me parece que, no sé si lo vamos a mostrar en pantalla, pero ya debiera aparecer la encuesta. Diego, vamos a esperar unos minutitos que se conecte, y cuando ya tengamos los conectados a Slido a nuestros participantes,
los vamos a Perfecto. presentar. Continúo entonces. No, está bien, ahí está apareciendo Ahí está, la respuesta. exacto. Ahí está. Actualmente, ¿dónde compra, adquiere usted protecciones eléctricas para sus instalaciones? ¿A través de distribuidores, importaciones, a través del retail o ferreterías eléctricas? Claro, vemos ahí que la mayoría de los asistentes adquieren productos eléctricos, ya sea desde, claro, protecciones y demás, a través de distribuidores y importaciones. Bien. Perfecto. Bueno, esta información es útil para nosotros y así interactuamos con ustedes respecto a lo que es el negocio mismo de la electrificación. Entonces, antes de lanzar toda la carne a la parrilla respecto a lo que es la protección eléctrica misma, hay que mencionar antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Antecedentes de riesgos eléctricos o incendios, propiamente tal. Bueno, a modo estadístico, podemos ver en pantalla cuáles son las principales causas de incendios, tanto a nivel residencial como comercial. Y a modo de dato, Alemania fue el primer país que estableció de forma obligatoria en un reglamento, por ejemplo, en nuestra NSH 4/2003, que ahora es del reglamento de instalación de consumo, la obligatoriedad de usar este tipo de dispositivos. ABB cumple con aquello. Chile, siguiendo las buenas prácticas, también especificamos esta protección en nuestro nuevo Código Eléctrico chileno para dar respuesta y mitigar distintos efectos, como los que vamos a ver a continuación. Bien sabemos que hemos visto este tipo de situaciones en una casa, en una industria, en una minera, prácticamente en todos lados donde hay manipulación eléctrica. Eventualmente, parte de nuestros asistentes habrán visto este tipo de situaciones. Bueno, lo que ven ahí es un extracto de una serie animada, pero enfrentémonos ahora a la realidad. Aquí vemos, todas estas son noticias o titulares de diarios chilenos, en sitios noticiosos chilenos, en que incendios consumen vidas, bienes, etcétera. Trágico incendio deja fatalidades. Distribuidoras terminan arrasadas, negocios familiares, bienes invaluables o reemplazables, libros, publicaciones, tesis, recuerdos familiares. Tal vez eso se pueda recuperar, pero cuando arrasa vida humana es lamentable. Y teniendo en cuenta que se pueden mitigar o reducir estos eventos utilizando dispositivos de detección ante arco eléctrico, resulta una necesidad para no enfrentarnos y no tener a cada rato este tipo de situaciones. Veámoslo más en detalle. Todos hemos visto este tipo de situación, ¿cierto? Una toma macho, un enchufe macho, a raíz de un falso contacto, un contacto suelto, se genera un espacio, se genera un arco y conlleva esto. Uniones. Me ha tocado presenciar cuando se está incendiando una cola de rata o unión entre conductores, también las llamadas borneras de conexión. No estamos exentos de ver este tipo de situaciones en tableros eléctricos. Literalmente se incendian bornes por el falso contacto, por un mal reapriete. Por eso es que las buenas prácticas establecen que cada 6 meses o cada un año se sugiere hacer un reapriete de terminales a todos los dispositivos, a tableros, en tableros y artefactos. Vemos una situación en pantalla no hace mucho, donde todos estos casos son chilenos, ojo, literalmente las protecciones se incendian, no dan abasto y causan
no tan solo una interrupción del servicio, sino que es un punto eventual de incendio. Entonces, sabemos que manejar o controlar la energía eléctrica es bastante complejo. Nos enseñaron desde la teoría que es una energía eh, difícil de controlar, entre comillas, porque no se ve, no se huele en su momento, entonces uno está propenso a ser afectado si es que no maneja propiamente la energía. La tecnología ha permitido añadir ciertos químicos a los aislantes que ante una situación nos permiten detectar con el olfato si es que se está incendiando algo o no. Pero y si no, aquí es cuando entran las protecciones eléctricas para ayudarnos, ¿cierto? Y haciendo este guiño al Reglamento de Instalaciones de Consumo, el nuevo pliego técnico, establece que esta protección es obligatoria en 3 condiciones. Primero, en el RIC 11, capítulo 11, Instalaciones Especiales, Data Center, se especifica que todos los circuitos de Data Center deben estar protegidos con este dispositivo de protección de detección de arcos eléctricos. Llamamos circuito de Data Center desde un arranque que energice el computador de una empresa, de una gran industria, hasta una sala completa de rack o servidores eh, con fin de data center. Todo incluye aquello. Además, en el RIC 12, instalaciones en ambientes explosivos, se hace obligatorio el uso de las protecciones que vamos a lanzar el día de hoy para ambientes que tengan un gran componente explosivo, en industria principalmente. Y además, en el RIC 2, en el apartado de tableros eléctricos, se establece que es obligatorio para instalaciones eléctricas o tableros que sean de un carácter público, de una instalación pública, por ejemplo, un aeropuerto, un gran hotel, centro comercial, local de reunión de personas, edificios de oficinas, deben contar o con una protección termomagnética corte omnipolar y una protección diferencial de 300 mA. Para aquello pueden revisar nuestra presentación de corte omnipolar, que podemos hacerle llegar el link más adelante. Y si no está esa alternativa, la otra alternativa es obligatorio utilizar dispositivo de protección contra arco eléctrico en estas instalaciones. Como ABB contamos con todas las soluciones para que pueda dar respuesta a este requerimiento. Y habiendo dicho eso, y como dice Javier Miranda, atención, porque aquí vamos a la siguiente pregunta para interactuar con ustedes. Mientras cargan, vamos a mostrar en pantalla parte de los resultados, pero por mientras ustedes pueden ir ya votando en la aplicación. ¿Qué tipo de protección eléctrica tienen ustedes en sus tableros residenciales, en sus hogares, en sus casas? Gran parte está utilizando, bueno, marcando la opción 1, interruptor automático como general e interruptores diferenciales por circuito. Ya, bien, sí, eso ya se está estandarizando, sobre todo en las nuevas viviendas. Hay algunas instalaciones que, debido a tipo de fabricación, utilizan solo un automático, ¿cierto? Un termomagnético como general. Hay otros que usan los monoblock o interruptores combinados que en una protección tienen protección termomagnética diferencial, ofrece bastante seguridad. Y bueno, otros, tal vez eso deben ser fusibles, tapones, como se llama, etcétera. Bien. Entonces, la protección eléctrica es relevante, ¿cierto? No tan solo el automático porque nos piden que esté en el plano, se tiene que usar, sino que protege circuitos, protege conductores, etcétera. Veamos entonces el detalle de por qué hay que proteger instalaciones eléctricas ante arcos eléctricos. Bueno, sabemos ya lo complejo que es no tan solo una parada de planta, sino que lamentar víctimas fatales. A modo de dato, a modo de contextualizar aún más nuestra realidad chilena,
en 2015 se hizo un estudio respecto al número de emergencias que atendió Bomberos de Chile, y se estima que solo en ese año eh, se realizaron más de 127.000 atenciones o emergencias atendidas por bomberos. 16.000 de estas corresponden a incendios estructurales o como de servicio eléctrico, y 3.000 de estas se sitúan sí o sí en origen eléctrico. 3.000 incendios tienen, en el 2015, tienen origen eléctrico. Llevemos ahora a la realidad que, claro, actualmente, hace 2 años, algunos hemos estado en pandemia, en cuarentena, perdón, casi 100% en la casa. Ha habido un flujo migratorio relevante, yo diría un poco más masivo que el que se vivió cuando yo era pequeño, en el 2000, ¿cierto? 2000, 98-2000, lo que aumenta la cantidad de personas por metro cuadrado en una residencia. Recordemos los típicos noticias en los matinales cuando llueve, ¿cierto? Y colapsa Santiago, que se incendió una casa por una estufa, por un calefactor, etcétera. Es lamentable. Bueno, respecto a los focos eléctricos, de incendios eléctricos, el 49% de estos incendios se generan en artefactos, en electrodomésticos, en cargas eléctricas. La mitad de ellos. Y el 19% se ubica, bueno, el 21% de estos se ubican en dormitorios y 15% de estos incendios en cocinas, a modo estadístico, ¿cierto? Además de eso, el año 2013 se implican 48 víctimas fatales solo en ese año por incendios. Es un número que se puede reducir, se puede mitigar con una apropiada instalación eléctrica y también una manipulación eléctrica apropiada. ¿A qué voy con manipulación? Vamos a ver ahora un video de un arco eléctrico simulado que ocurre en una caja de derivación, que puede estar ocurriendo en cualquier tipo de industria, en cualquier instalación eléctrica, y lo crítico que es no saber qué está ocurriendo. Bueno, vemos en pantalla estos conectores de cono o uniones. Si se realiza de una forma inapropiada, eventualmente genera un gap, un espacio, se genera un arco eléctrico y todo se va consumiendo, ¿cierto? Se ignita, se consume. Obviamente están los elementos químicos que hacíamos mención anteriormente, en que el humito que aparece ahí nos permite dar una pista de lo que está ocurriendo, un olor característico, etcétera. Pero si esa condición se sostiene en el tiempo, por ejemplo, 9 minutos después de esta unión cola de rata defectuosa, vemos que los conductores están al rojo vivo, la carga eléctrica conectada, o el consumo del artefacto, sigue funcionando sin ningún problema. Por ejemplo, si fuera un aspirador, un termo, una zapatilla, como lo conocemos acá, o extensión eléctrica, y finalmente se consume, se incendia lo que debe incendiarse, y ya al extinguirse el arco es porque ya hubo una separación tal en que el arco eléctrico ya se interrumpió. Esas situaciones y muchas más son las que protegen nuestra protección eléctrica de BSARC-1. Partiendo por un origen o un aspecto teórico que vamos a detallar a continuación. Sabemos que cuando circula corriente eléctrica a través de un conductor, a través de distintas fórmulas, ciertos métodos de análisis, etcétera, podemos determinar qué ocurre en el instante en una carga. Bueno, el flujo de corriente o calentamiento no afecta solo al conductor, esto por distintas fórmulas, etcétera. Entonces, se deben proteger circuitos eléctricos ante situaciones anómalas. Bien conocemos las situaciones anómalas que pueden afectar un circuito. Por ejemplo, un cortocircuito, una sobrecarga. Bueno, la protección termomagnética y esta protección también nos ayuda a mitigar esto. Por lo tanto, hay que definir
condiciones anómalas o de riesgo en la instalación eléctrica. Vamos a partir por las sobrecorrientes. En las sobrecorrientes se encuentran dos tipos de situaciones. Los cortocircuitos, que es, como ustedes ya conocen, es una elevación de corriente muy abrupta en un pequeño lapso de tiempo, muy destructivo, que causa también fatalidades si es que no están las protecciones eléctricas apropiadas. La sobrecarga, que ya es un aumento de corriente menor pero sostenido en el tiempo, cuando se conecta más carga a la que debiera conectarse un circuito. Bien conocemos el concepto de que algunos usuarios finales nos dicen, como instalador eléctrico, la protección está mala porque se pasa cayendo, ¿cierto? Pasa operando. Bueno, la protección eléctrica está buena, está mitigando, operando a raíz de esta situación anómala, ya sea cortocircuito o sobrecarga. Además, contamos con sobrevoltajes. Un sobrevoltaje, una alza de voltaje sostenida en el tiempo, conocida también como sobretensión permanente, daña las cargas eléctricas que tenemos conectadas, porque las sometemos a un voltaje muy por el valor nominal que están fabricados. Y como tercera condición tenemos los arcos eléctricos. Los arcos eléctricos se generan cuando hay una interrupción entre una fase, por ejemplo, y sigue existiendo un flujo de corriente, o también se genera un arco eléctrico, entre fases y neutro o tierra u otro. A modo de dato, cuando vemos arcos eléctricos, las cargas siguen funcionando, como vimos en el video anterior. Y solo como antecedente, el arco eléctrico aproximadamente tiene 19.000 grados Celsius, que corresponde a la temperatura 4 veces la que encontramos en la superficie del Sol. Esta condición tan peligrosa la tenemos en nuestros enchufes que están alimentando los computadores, las pantallas que estamos viendo esta presentación. Es un elemento peligroso. Pero definamos entonces lo que es el arco eléctrico propiamente tal. Definición de arco eléctrico, aquí nos encontramos con 3 tipos de arco eléctrico a nivel teórico. Primero nos encontramos con el arco eléctrico en paralelo, es decir, el que se da entre fase y fase neutro. ¿Qué significa? Que la corriente fluye a través de estos conductores activos con la carga del circuito. Y ni la protección diferencial ni el termomagnético, como ustedes respondieron en la encuesta, va a operar ante estas condiciones. De ahí el concepto o el riesgo de aquello. Segundo tipo de arco eléctrico, nos encontramos con el arco eléctrico a tierra, es decir, se genera un arco entre la fase y la tierra y la carga sigue operando. Y por último nos encontramos con un arco eléctrico en serie. Aquí hay una interrupción en el conductor de fase y que a la carga conectada, que sigue funcionando, se genera un arco eléctrico y la carga sigue funcionando sin ningún problema. Teóricamente, y que esto puede ser pregunta de cuestionario, son los 3 tipos de arcos que se presentan a nivel teórico eléctrico. Bueno, nuestras protecciones eléctricas protegen ante estos efectos. El dispositivo a nivel internacional se conoce como AFDD. ¿Qué significa AFDD? Arc Fault Detection Device, o dispositivo de detección de fallas de arco eléctrico, que se fabrica de acuerdo a la normativa IEC 62606. Este punto es muy relevante, no tan solo porque puede ser pregunta de prueba, sino que si ustedes tienen el reglamento de instalaciones de consumo, que el nuevo código eléctrico, y buscan el apartado de los detectores de arco, especifica que si usted va a utilizar estas protecciones, tienen que estar fabricadas bajo esa normativa. Nuestras protecciones están fabricadas bajo esa normativa. Entonces, llevemos la teoría a la práctica. ¿Cómo se ve esto o cómo podemos detectarlos? Aquí hay definiciones, les vamos a hacer llegar la presentación de todas formas, pero definición de falla de arco eléctrico en paralelo.
se define como un quiebre de aislación entre la parte viva del conductor y la parte que se encuentra aislada. Las principales causas de esta falla son interferencias mecánicas accidentales de los conductores. Es un arco eléctrico entre fase neutro o fase y tierra. ¿Qué condiciones pueden ser? Un alargador, ¿cierto? Una zapatilla. A veces se cierran las puertas o las ventanas por la corriente de aire. Ahora estamos abriendo más las ventanas. Se daña mecánicamente. Algunas personas, bueno, yo antes pensaba que cómo iba a ocurrir eso. Bueno, ocurre más de lo que uno debiera pensar. Cuando uno hace una modificación en un tabique, en un muro levantado metalcón, un muro falso, y no sé, cuelga un cuadro, un póster, un arco, lo que sea, y no sé, instala un roscalata, un tornillo, pasa a llevar conductores. Esa es una situación que genera arco eléctrico en paralelo y daños de conductores, ¿cierto? Arco eléctrico en serie. Esta se define como una interrupción parcial del conductor de fase, sin intención, ¿cierto? Es prácticamente como se define sin querer queriendo. Ante este tipo de fallas de arco, la carga sigue funcionando sin ningún problema y ni la protección diferencial ni termomagnético detecta esta situación. Aquí vemos, claro, hay una parte, normalmente cuando se modifican las tomas de enchufe, o enchufe hembra, algún cargador de notebook, una consola, lo que sea, cualquier carga, a veces las desconectamos y tiramos el cable solamente. Bueno, ese tirar y no desconectar el enchufe de donde debe tomarse genera un problema mecánico en el conductor y genera esta condición que se traduce en fallo de arco en serie. Y las condiciones que conocemos, ¿cierto? Desconectar un enchufe de forma inapropiada, tirar ciertos cables, uniones mal hechas, todo eso conlleva una situación problemática. Hemos hablado entonces de las protecciones eléctricas y en su momento dije que ni las protecciones termomagnéticas ni diferenciales detectan estas condiciones. Efectivamente, así lo es. Y por eso quiero mostrarles esta tabla resumen de qué protegen cada una de estas protecciones eléctricas que conocemos. NCB, Miniature Circuit Breaker o automático, protección termomagnética. ¿Ante qué protege? Protege ante sobrecarga y cortocircuito. Eso es sabido. Pero no protege ni contra fuga a tierra, ni arco eléctrico a tierra, paralelo o serie. Un RCCB o Residual Current Circuit Breaker, o como lo conocemos acá, diferencial o automático diferencial, protección diferencial. Por sí solo, ¿qué protege esta protección? Bueno, corrientes de fuga a tierra y tal vez un arco eléctrico a tierra, dependiendo de la sensibilidad de esta protección diferencial. Nuestros SARC1 o los detectores de arco eléctrico, ¿ante qué protegen? Ante sobrecargas, cortocircuitos, los tres tipos de arco, a tierra, paralelo y serie, y no protege ante corrientes diferenciales o fuga a tierra. Vamos a ver más adelante un video de qué tipo de protección eléctrica se obtiene si yo combino esta nueva protección SARC1 con nuestros diferenciales. La protección es completa. Entonces, habiendo dicho eso, volvemos, ¿cierto?, a la interacción con ustedes para la nueva pregunta o la nueva encuesta hacia ustedes. El tema de los arcos eléctricos es bastante relevante, no tan solo para proteger vidas humanas, sino que vamos a ver más adelante que hay bastantes bienes irreemplazables que son, bueno, como lo dice la palabra. Por lo tanto, si bien ustedes que manejan la electricidad trabajan con ella, ¿dónde creen que se concentran la mayoría de estas? Siguiendo la lógica de las estadísticas que mostrábamos anteriormente, en enchufes, centros, artefactos, los asistentes han detectado anomalías, ¿cierto? Es bastante común.
En tableros eléctricos, claro, algunos profesionales, algunos instaladores eléctricos cuando hacen mantención a un tablero que ellos no fabricaron, muchas veces se encuentran con, no sé, literales obras de arte que da miedo verlo. Bueno, ese tipo de cosas, ¿cierto? La formación eléctrica permite que los usuarios finales, los clientes, tengan una instalación eléctrica de calidad. Bien, efectivamente en enchufes centros principalmente se ubican los desperfectos. Entonces, ahora sí, vamos de lleno a lo que es nuestra protección eléctrica propiamente tal, nuestro SARC 1. Si por teoría nosotros mostráramos una protección termomagnética, un automático, ya sabemos cómo funciona. Sabemos que protege ante un cortocircuito y una sobrecarga y que tiene un bimetal para la parte térmica, una bobina para la detección del campo eléctrico y operar campo magnético, perdón, y operar ante un cortocircuito. Hasta ahí todo bien. Si hablamos de una protección diferencial, podemos llegar a la misma conclusión. Sabemos que hay un elemento mecánico, un transformador toroidal que se encarga de hacer la suma vectorial, un circuito electrónico para las protecciones, para nuestros diferenciales que detectan el tipo de fuga, el tipo de corriente de fuga, que también pueden ver más de este detalle en nuestra presentación dedicada a diferenciales. Pero si yo les muestro la protección de detección de arco eléctrico, ¿cómo funciona? Yo no sabía. ¿Cómo funciona un dispositivo de arco eléctrico, el que estamos presentando? Que es termomagnético y dispositivo de detección de arco. Bueno, funciona de una forma bastante interesante. En pantalla vemos el diagrama, ¿cierto?, de conexión de esta protección, que cuenta con transformadores de alta y baja frecuencia. Vamos a ver la imagen en detalle más adelante. Tiene también una bobina de detección, un circuito electrónico y un bimetal para lo que es la parte térmica y magnética para la operación, y un elemento mecánico que permite realizar hasta 20.000 operaciones mecánicas, esta protección misma. Entonces, por un lado, tenemos una placa electrónica, un PCB, que contempla toda esta electrónica integrada para detectar el arco eléctrico. Vamos a ver por qué después es importante aquello. Contamos con el bimetal y bobina y el mecanismo de apertura. Entonces, el PCB o la placa electrónica cuenta con una fuente de alimentación switchada o switched power supply que permite detectar el ruido o interferencia que ocurre en la onda sinusoidal de la red eléctrica con transformadores de alta frecuencia y de baja frecuencia. Por eso es que se detecta este componente de ruido. ¿Por qué se realiza de esta forma? Bueno, porque se analizó el comportamiento de la onda sinusoidal del arco eléctrico y estas son las características que presenta esta anomalía, y de esta forma se mitiga, se combate. Además de eso, hay una unidad, un microcontrolador interno que recibe estas señales de entrada de baja frecuencia y alta frecuencia, y a través de algoritmos busca, ¿cierto?, la presencia de arcos eléctricos. Si se detecta un arco eléctrico, este microcontrolador realiza una actuación sobre un rectificador, también otro elemento electrónico, y realiza un disparo de la unidad mecánica, y así se mitiga un arco eléctrico. Es decir, el arco eléctrico se degenera en una instalación eléctrica con estas protecciones, pero se mitiga a tal punto que el riesgo de incendio inminente se mitiga prácticamente al 100%. Entonces, si le hacemos un corte transversal, nos encontramos con esto. En la parte izquierda, nos encontramos con
el apartado arco eléctrico, en la parte izquierda arco eléctrico y en la parte derecha termomagnético. Entonces tenemos el PCB, los transformadores de alta y baja frecuencia, a través también de este microcontrolador, el LED indicador, que esta protección eléctrica cuenta con memoria integrada, es decir, nos permite rescatar qué ocurrió ante la última operación eléctrica de esta operación, y también cuenta con el botón de test para, igual que los diferenciales, realizar pruebas de rutina para el circuito electrónico y redundar aún más en la seguridad eléctrica. ¿Por qué son importantes los transformadores de alta o baja frecuencia o analizar el comportamiento de la sinusoidal? Por la característica que presenta el arco eléctrico. El arco eléctrico, si lo pusiéramos en un osciloscopio, tiene las siguientes características. Hay fluctuaciones aleatorias en los pics de corriente, si se grafica, digamos, en función del tiempo. Además, se observa una ausencia de medios ciclos en la onda sinusoidal, que es la característica más frecuente de los arcos eléctricos en serie, porque recordemos que hay 3 tipos de arco eléctrico, lo que hace más difícil aún detectarlos. En esta situación, literalmente se producen hombros en cruces por cero de la onda sinusoidal, hombros por como se dibuja, ¿cierto?, que está en la imagen de la derecha. Y estas situaciones son las que producen arco eléctrico y, por cierto, altas desviaciones de la onda. Por eso es que la carga eléctrica conectada en presencia de un arco eléctrico sigue funcionando, pero desde el punto de vista gráfico de un osciloscopio presenta esta característica. Para ello, claro, se realizan múltiples estudios, experimentos, etcétera, y por lo mismo, de forma exclusiva para ustedes, y que no salga de acá, tenemos un video de una prueba de laboratorio, de un banco de prueba, se observa el comportamiento de las protecciones eléctricas, termomagnético o automático, diferencial, ante un arco eléctrico, y cuál es el comportamiento de nuestra protección ABB ante esta condición anómala. Bien, vamos a ver. Ahora les paso el video. Vamos a ver que el banco de prueba tiene una protección diferencial, una protección termomagnética, una protección con arcos eléctricos y un elemento defectuoso. Eso como banco de prueba. Entonces, el primer experimento es el arco eléctrico sin la protección ABB. ¿Qué es lo que ocurre? Se energiza el circuito principal, se enclava este circuito de prueba, protejo con el automático, con el termomagnético, y enclavo la carga. Vemos que prácticamente de forma inmediata se realiza un incendio, una combustión, y la parte conductora defectuosa se incinera. ¿Qué es lo relevante aquí? Ninguna operó, ni el diferencial ni el termomagnético. Peligroso. Eso es lo que ocurre en las estadísticas que vimos anteriormente. Entonces, ahora hagamos un switch, cambiemos ahora y protejamos nuestro circuito eléctrico, nuestro banco de pruebas, con el diferencial y el dispositivo de protección eléctrico SARC1, que protege ante estos arcos serie, paralelo y tierra. Se activa la protección, el LED indicador verde dice que está ok, se enclava la carga y el elemento defectuoso presenta anomalías, pero prácticamente se mitiga al instante y no hay riesgo inminente de incendio. Esa es la velocidad en la que trabaja nuestra protección eléctrica, la eficiencia de nuestro portafolio. Y claro, vemos en tiempo real, en ya más cámara lenta, lo que ocurre con la protección arco eléctrico SARC1 y una comparación entre ambas.
no opera cuando debiera operarse y prácticamente la falla se generó casi en el mismo tiempo. Entonces, una opera y la otra no opera. Nuestro portafolio de protecciones de arco eléctrico es bastante amplio en ese sentido. Habiendo dicho eso, y ya a modo de interactuar con ustedes, tenemos la siguiente pregunta que se está presentando en Slido. Yeah. El uso de estas aplicaciones, de estas protecciones eléctricas, no solo se limita a proteger algún bien irreemplazable o algún trabajo en la industria, alguna máquina en particular. Aquí vemos que cuánto estaría dispuesto usted, me incluyo, a invertir para proteger a nuestros seres queridos. Bueno, la verdad es que gran parte dice sin límite. Ahí hay algunos, tal vez, temas familiares que invierten un poco menos, pero bueno, ya sea un ser querido o un objeto querido, si lo queremos, valga la redundancia, vamos a querer protegerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra solución habiendo revisado los transformadores, los ruidos, la onda sinusoidal, la estadística, para ustedes? ¿Qué producto tenemos? Bueno, el producto que vamos a mostrar a continuación. La protección eléctrica ABB SARC1 es un dispositivo que cuenta con un botón de test, es fácil de instalar. Tal vez algunos de ustedes, a los que respondieron que tal vez adquirían protecciones eléctricas importando, es común encontrarse con situaciones de piratería de protecciones eléctricas. Una vez estaba como anécdota, una vez estaba en un asado, en una fiesta, de día, fui a la feria con unos amigos y me encontré que estaban vendiendo protecciones de X marca, en realidad bastante livianas para hacer la protección que debiera ser, una protección trifásica. Bueno, la piratería está presente desde zapatillas hasta los conductores, hasta las protecciones eléctricas. ¿A qué voy con esto? Nuestra protección eléctrica cuenta con un elemento infrarrojo que permite comprobar si es que esta protección es genuina, a diferencia de otras soluciones en el mercado. Por lo tanto, toda esta combinatoria de características y prestaciones que tiene la protección ABB permite mitigar siguientes efectos o siguientes situaciones. Este año se vendió una copia de un videojuego, el Mario 64, Super Mario 64. Bueno, no tiene mucha relevancia, ¿cierto? Un videojuego. El tema es que se vendió esta edición especial en más de $1,5 millones. Imagínense no proteger ese Mario con esta protección ABB. Actualmente se están abriendo ya los museos porque se están eliminando algunas situaciones restrictivas respecto a lo que es el virus. Y si no se hizo mantención eléctrica a estos museos, hasta centros de arte, pueden perderse bastantes obras. Recordemos que este año se relacionó en su momento con los Pandora Papers, pero no. Hubo una caída masiva de WhatsApp, Instagram, Facebook, desconozco qué otra red social, por los data centers. Hubo un problema en un data center. Aquí vemos una noticia de Samsung. Hagamos un guiño a lo que establece el reglamento de instalaciones de consumo. Industrias con riesgo explosivo. Bueno, 12 explosivos aquí en Hong Kong, ¿cierto? Por manipulación de harina. Yo no sabía que el polvo en suspensión del proceso de manufactura harina es explosivo. Yo no lo sabía y es importante conocerlo, ¿cierto? Y haciendo un resumen, ¿cierto? Tal vez fotos familiares, recuerdos familiares y vidas, es importante protegerlo. ¿Cómo se protege? Con nuestra protección eléctrica ABB. SARC1 tiene una topología eléctrica de polo más neutro, es decir, monofásica, y también puede ser utilizado como protección
de corte omnipolar, si es que ustedes quieren dar un espectro de protección completo y cumpliendo con la normativa, es apropiado para nuestros rangos de voltaje, 230 o 240 volts nominal, cuenta con una corriente nominal desde el punto de vista termomagnético, desde 6 amperes hasta 40 amperes, con curvas de operación, curva B, curva C, capacidades de ruptura de 6.000 amperes y 10.000 amperes respectivamente, y además de eso, y por si no fuera poco, como dicen, esta protección eléctrica permite proteger ante sobretensiones permanentes. Es decir, si se genera un alza de voltaje hasta 275 volts, que es lo establecido por fabricantes de artefactos eléctricos, si se supera ese umbral, la carga eléctrica deja de funcionar, se daña permanentemente. Bueno, nuestra protección eléctrica también protege ante aquello. Como mencionábamos, cuenta con una durabilidad bastante considerable, puede operar hasta 10.000 veces y operar mecánicamente hasta 20.000 veces. Por lo tanto, a los instaladores eléctricos que nos acompañen y que utilicen protecciones ABB, y cuando un cliente a ustedes les diga, oiga, la protección se pasa cayendo, pierda cuidado que las protecciones ABB duran bastante para que usted pueda arreglar la condición eléctrica de esa situación y atender ese requerimiento. Haciendo un guiño también a la búsqueda de datos en el Reglamento de Instalaciones de Consumo, en el pliego técnico chileno, las protecciones SARC-1, el detector de arco ABB, está fabricado bajo la normativa que exige nuestros pliegos técnicos. Por lo tanto, va a poder dar respuesta a aquello. El producto es bien bonito, ¿cierto? Protege bastante, pero ¿cómo se selecciona? Ya sabemos que esta protección protege entre los 3 tipos de arco eléctrico ante sobrecarga y cortocircuitos. Bueno, como Smart Buildings y en conjunto con el esfuerzo del equipo de marketing, desarrollamos para ustedes una ficha de selección que es una hoja, es un PDF, son 2 páginas en que van a encontrar la información comercial por un lado y técnica por otro, que haciendo un zoom a la tabla que está en la segunda página, vamos a poder encontrar los mismos datos de la tabla de datos técnicos que vimos anteriormente y las referencias y códigos. Entonces, digamos que usted necesita un automático con una capacidad de 6.000 amperes de ruptura, de cortocircuito, que sea curva C y que sea de 32 amperes. Digamos un 1 por 32, curva C, pero que tenga arco eléctrico, que proteja ante arco eléctrico. Esa es la referencia o tipo y código con el que ustedes se van a poder acercar a los distribuidores eléctricos con los que actualmente trabajamos y pedir un súper buen precio, o también contactar directamente a nosotros o bien a sus y a nuestros ingenieros de venta de ABB. Si el requerimiento cambiara, ahora yo necesito una protección, un automático de 10.000 amperes de capacidad de ruptura, y ahora necesito un curva B, un 1 por 32 en curva B. Ahí está el código y descripción para que usted pueda hacer la cotización, ubicación, etcétera. A modo de interactuar de nuevo con ustedes, se presenta de nuevo otra pregunta al público asociado, ¿cierto?, a este tema. Bien. Luego de conocer esta tecnología, ¿instalaría usted este tipo de protección eléctrica en su casa? Bueno, si me preguntan a mí, yo lo haría. Se lo recomendaría también a mis conocidos, a mis cercanos, a mis colegas. Sí, absolutamente, sí, pero tengo que evaluar el costo. Para los asistentes que, como todo, ¿cierto?, necesitamos siempre evaluar costos.
no os preocupéis, como dicen por ahí, porque nuestros costos o el costo de la operación de la protección es bastante accesible. Van a poder ver eso cuando se haga el ejercicio de la cotización. Entonces, habiendo dicho eso, y ya para finalizar este apartado, la segunda parte de este lanzamiento que corresponde a la presentación, y ya para dar paso a lo que es el cuestionario, como palabras finales a este lanzamiento, queremos decirles que como ABB contamos con múltiples herramientas de marketing para apoyar tanto su labor técnica, eléctrica, su labor comercial, eléctrica o la que sea, porque contamos con distintos catálogos, fichas técnicas, fichas de selección, como mostramos anteriormente, no tan solo de los detectores de arco, sino que también de los distintos productos eléctricos que manejamos, como Smart Buildings, como nuestra división, que son protecciones termomagnéticas, diferenciales, equipos de medida, tanto a panel a riel DIN, que son considerados en los pliegos técnicos, artefactos modulares como 912, interruptores, enchufes, tablero eléctrico. Nuestro espectro es bastante amplio y para todo ello tenemos más de algún demo, más de algún catálogo, una ficha, así que no duden en contactarnos. Respecto a lo que es detección de arco eléctrico, contamos con un plano ejemplo en un diagrama lineal para los que quieran ya implementar estas tecnologías, estos bloques, pueden copiar y pegar de nuestro plano, no hay problema en difundirlo. La simbología sí es elaboración propia, pero recordemos que vamos a empezar a ver este tipo de elementos de protecciones en planos y al igual que la NSH 42003 o la norma de diseño que creo que era la 284, toda simbología que no aparezca reglamentada debe ser especificada en un apartado del plano. Bueno, esto aparece en nuestros planos de ejemplo. Si ustedes desean, se los podemos hacer llegar. Ahí ven una imagen ya más alejada de este planito. Y respecto a lo que es adquirir estas soluciones, nuestros productos, nuestras soluciones, como ABB contamos con una red de distribución a nivel nacional. En pantalla vemos un código QR que si ustedes lo escanean los va a redirigir a la página de ABB donde se muestra la información de contacto de nuestros distribuidores. Y bueno, si desean, se puede acercar a estos distribuidores y solicitar cotización, o bien nos contactan directamente y nosotros derivamos su requerimiento técnico y comercial a nuestra flota de ingenieros de venta. Bien, habiendo dicho eso, dejamos el espacio para lo que son preguntas y respuestas entre ustedes, asistentes, y nosotros ABB, para ya luego dar espacio y tiempo a lo que es el concurso, para que ustedes puedan responder este cuestionario y participar por estas gift cards. Bien, vemos en el chat comentarios, preguntas, y voy a proceder a responderlas. Aquí don Mauricio Ramírez nos pregunta: ¿posee certificación UL? La protección eléctrica SARC-1 cuenta con certificación IEC, puesto que es una protección termomagnética y detector de arco eléctrico, posee certificación IEC 60898 para lo que es termomagnético y certificación IEC 62606 para la detección de arco eléctrico. Existen dispositivos de arco eléctrico fabricados bajo la normativa UL, principalmente se comercializan en Estados Unidos y Canadá. No es parte de nuestro portafolio, pero si usted desea, existe. Bien, otra pregunta de don Cristian Holguín nos dice: por lo que se ve con una protección AFDD, ¿puedo suplir el general en una instalación domiciliaria, ya que cumple la función del mismo más detección de arco eléctrico? Precisamente, don Cristian, incluso puede ser reemplazado como una protección de corte omnipolar porque es polo más neutro. Bien, Diego, aquí don Mauricio, dígame.
Diego, disculpa, le vamos a dar el pase a Carlos Patricio para que te ayude con las preguntas y hacerlo más ágil. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos, ¿está? Justo como todas las cosas en vivo, parece que tuvimos un problema técnico con Sí, Carlos, así que no hay disculpen, Diego, problema. continúen. Es televisión en vivo, ¿cierto? No hay problema. Es ¿dónde habíamos quedado? A ver, por acá. Aquí, don Mauricio nos decía, entonces la protección de arco es de forma indirecta, es decir, no detecta la luz directamente. Precisamente, don Mauricio, existen protecciones eléctricas de detección de arco eléctrico que operan ante la detección del destello de luz. Normalmente son aplicaciones utilizadas en algún CCM, en alguna aplicación de corriente mayor. Esas protecciones de arco eléctrico están certificadas bajo una norma IEC que es distinta a la que exige el Reglamento de Instalaciones de Consumo. Por lo tanto, son lo mismo, pero distinto. Aquí también don Mauricio nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de detección del arco eléctrico y cuál es el tiempo de despeje? Buena pregunta. Nosotros tenemos un documento técnico, que es el catálogo técnico de la protección, y en función de la corriente nominal se detalla el tiempo. Eso está establecido, don Mauricio, y le puedo hacer llegar el documento. No hay problema. Don Rodrigo Barrera nos pregunta o nos comenta que no se pudo conectar desde el inicio, pero le gustaría saber si es que esta protección está disponible solo para circuitos monofásicos. Efectivamente, a la fecha, la normativa internacional IEC, que se basa en la fabricación de este producto, está en función, está en función de aplicaciones monofásicas. Sin embargo, a la fecha ya se está trabajando con la IEC y las fábricas para desarrollar esta protección trifásica. ¿Por qué no existe en forma trifásica todavía? Porque a desarrollo tecnológico actual, que podemos incluso visualizar esta presentación en cualquier parte del mundo, por el desarrollo tecnológico humano, sigue siendo complejo detectar los arcos eléctricos, por lo tanto, se sigue trabajando en esa tecnología. Mis disculpas a los asistentes nos indican que se fue el sonido, tal vez un problema de internet. Don Mauricio nos vuelve a preguntar cuál es el comportamiento de este dispositivo ante redes de alto contenido de ruidos armónicos. Bueno, la calidad de la onda sinusoidal se va a ver afectada si hay presencia de este ruido, ¿cierto? Pero el ruido particular de los arcos eléctricos no son a tal punto como las condiciones de armónicos o ruido que se presenta en una instalación eléctrica. Si es posible monitorear el dispositivo, sí, es posible monitorearlo a través de una lógica cableada. Aquí voy con esto. Si yo realizo una suerte de lógica cableada con un contacto auxiliar, al momento de que opere esta protección, puedo asociar esta operación, ya sea a una luz piloto, a una alarma, a una chicharra, etcétera, a un BMS, a un sistema KNX. El espectro es amplio. Bien, tenemos por acá, don Rodrigo Díaz nos pregunta, ¿se afecta el funcionamiento de esta protección por un alto contenido de armónicos en la red? No precisamente, porque el comportamiento de los armónicos en una red, si bien deforma la onda sinusoidal, es distinto al comportamiento de un arco. Don Cristian nos pregunta, ¿por qué la simbología ponen 1/40 si es bipolar? Buena pregunta, porque cuando se realizó el plano, lo realicé yo, fue antes de los pliegos técnicos, pero no hay problema, puedo elaborar dos planos para ustedes, uno que diga polo más neutro y otro que diga 1/40 amperes. Tenemos el uso trifásico, ya lo respondimos, estamos a nivel
tecnológico humano se está trabajando para aquello, para tener una protección trifásica. ¿Cuál es el valor de esta protección? Esa es una muy buena pregunta. En este momento no cuento con los precios a mi mano porque estamos en la presentación, pero le podemos hacer llegar los precios, digamos, que necesite cotizar el 1 por 16 en curva C o el 1 por 40. Le hacemos llegar el precio, don José Torres. Don Jorge Quesada nos pregunta si tenemos la simbología asociada a la normativa IEC 606017-2, lo desconozco, tengo entendido que no, y si existen dispositivos asociados a protecciones del tipo caja moldeada. Tengo entendido que no, sin embargo voy a hacer llegar esta consulta a mi colega Diego Pérez, que es el responsable de las protecciones caja moldeada y poder responder, pero me parece que no. Don Patricio Navalón nos dice, para aclarar, ¿puedo reemplazar una protección termomagnética del tablero general por este dispositivo? ¿La normativa lo permite? Lo permite porque están certificadas para aquello, certificados como termomagnético y certificados como detección de arco eléctrico. Don Mauricio también nos pregunta, nos comenta, ¿se puede implementar selectividad de tal manera de evitar falsos positivos y evitar pérdidas de producción? Bueno, se puede hacer una coordinación de protecciones desde el punto de vista termomagnético si utilizamos la protección eléctrica SARC-1, el detector de arco eléctrico, como protección de un circuito. Y aguas arriba, utilizamos nuestras protecciones eléctricas ABB, S750DR, que es una protección 100% selectiva. Con ese portafolio usted va a tener selectividad termomagnética en un 100% y la protección de arco eléctrico solo va a operar cuando detecte un arco eléctrico. Por lo tanto, se eliminan por completo los falsos contactos, los falsos positivos. O sea, las protecciones van a operar para los que tienen que operar. Diego, ¿me escuchas? Fuerte y claro, Carlos. Perfecto, tengo un problema de audio ahí, discúlpenme, pero hay unas preguntas también que son muy importantes que aparecen acá. Si es que nosotros necesitamos seleccionar un detector de arco, Diego, ¿tenemos la información necesaria para poder especificarlos? Sí, contamos con la documentación apropiada, no tan solo por las fichas técnicas que elaboramos, sino que con la documentación técnica que es presente. Por ejemplo, había una pregunta anteriormente que respondimos de cuáles son los tiempos de trip. Bueno, todos esos detalles técnicos los tenemos para especificarlos. Los bloques, que me comprometo a corregir el plano y tener las dos versiones para ustedes, así que es posible. Nos mencionan que actualmente existen otras marcas con una solución similar, Diego. ¿Por qué tendrían nuestros clientes que escoger a ABB? Sí, eso es una buena pregunta. Bueno, efectivamente existen otros fabricantes con esta misma solución. ¿Qué argumentos puedo dar? Bueno, puedo dar argumentos tanto técnicos como comerciales. Nuestro portafolio ABB cuenta con un espectro completo, más completo, desde el punto de vista de corrientes nominales. El nuestro es de 6 amperes hasta 40 en curvas B y C. Hay otros que llegan hasta 20 amperes, por ejemplo. Hay unos que llegan hasta 6 kiloamperes de ruptura. Hay unos que no tienen botón de test para realizar esta rutina cíclica de prueba. Digamos, desde el punto de vista técnico, esas son las diferencias. ¿Por qué habría de escoger a nosotros? Pero, además, nuestro portafolio está ecualizado, ¿cierto? Armonizado los precios en función de tener una competitividad en el mercado y dar respuesta, ¿cierto? A por qué escogerlos, por un tema técnico. Y como decía ahí, una pregunta de encuesta, ¿cuánto está dispuesto a invertir? Y algunos respondieron, sí, invierto, pero va a depender los costos. Bueno, con esto usted va a poder proteger sus bienes y seres queridos sin ningún problema. Muchas gracias, Diego. Mauricio nos pregunta si sobre la procedencia de estos dispositivos, ¿vienen de Asia o de Europa?
Excelente pregunta. Estos dispositivos son fabricados en nuestra fábrica de Italia, de donde también se fabrican nuestras protecciones diferenciales, protecciones monoblock, como lo conocen algunos, o termomagnético diferencial. Es una fábrica y que también están los cajas moldeadas, y así que no os preocupéis que venga, ¿cierto?, de donde vino el coronavirus. No hay problema aquello. Si necesito proteger una instalación eléctrica, Diego, abarcando todos los tipos de protección, ¿qué protecciones debería considerar? Buena pregunta. Yo sugeriría utilizar una protección diferencial para lo que es fuga a tierra y el detector de arco eléctrico, que también es termomagnético, y ahí tengo la trifuerza. Protección contra fuga a tierra, sobrecorrientes, que ya sabemos que son cortocircuitos y sobrecargas, y arcos eléctricos. Serie, paralelo y a tierra. Y además, recuerden que esta protección protege ante sobrevoltajes permanentes, es decir, hasta 275 volts opera. Entonces, más que todo no, perdón. Perfecto, muchas gracias, Diego, con las preguntas. Y como siempre es muy bueno recibir el feedback, la retroalimentación de los asistentes. Carolina nos indica y agradece una muy buena presentación, que el ponente es muy experto, serio y atractivo. Así que muchas gracias, Carolina, por sus comentarios. No hay más Gracias. preguntas por ahora. Claro, como dicen por ahí, no hay más preguntas, su señoría. Gracias por los comentarios, ¿cierto? De eficiencia, ¿cierto? Mejoramos, siempre intentamos mejorar. Así que, muchas gracias a los participantes. Y ahora sí, los dejo con don Eric Aguiló para realizar, ¿cierto? O dar pase a lo que es la parte buena, ¿cierto?, de esta presentación, el cuestionario. Don Eric, por favor. Muchas gracias, don Diego, por la excelente presentación que nos dio. Quedamos expertos ahora en detectores de arco, ¿cierto? Y en la norma. Vamos a ver y poner todo este conocimiento magno que nos entregó, ponerlo a prueba a través de el test final, que es con premio, así que vayan conectando sus celulares o metiéndose a la página web a través de un navegador, slido.com, si es que no tienen cómo escanear el código. Dentro de slido.com le va a pedir un código, el código es el gato AFDD y van a entrar directamente a las preguntas. Vamos a partir, recuerden que el que tenga más preguntas, ¿cierto?, bien contestadas, o sea, las preguntas, la mayor cantidad de preguntas con respuesta correcta en el menor tiempo, o sea, también se mide el tiempo, no es que se puede tomar todo el día para ver los apuntes y responder después, sino que es, por ejemplo, el caso hipotético que todos tuvieran todas las preguntas buenas, obviamente hay uno que se va a demorar menos, otro que se va a demorar un poquito más, ese sería el primer y segundo lugar, ¿ya? Entonces, en definitiva, aquí vamos a ver qué tanto entendieron, qué tanto pusieron atención, cómo realmente si tomaron nota o no. Y bueno, la verdad que esto es un juego el incentivo mayor, o no tan mayor, yo creo que el incentivo mayor es el conocimiento, pero como un incentivo plus está la gift card de 30.000 para el primer lugar y 20.000 pesos para el segundo lugar. Así que entiendo que ya está proyectándose. Por favor, sus respuestas y vamos por esa gift card. Recuerden que son 40 segundos por pregunta, o sea, tienen 40 segundos para responder cada una de las preguntas.
Correcto. Y recuerden los datos, la información que vimos en esta presentación. Bien, me parece que están siendo gran parte de las preguntas correctas en esta sesión de cuestionario. Bien, me parece que ya se están mostrando en pantalla los resultados. Van punteando Mauricio Ramírez y Miguel Montero, ¿no? Ahí está la pelea. Tienen que apurarse. Parece. Rodrigo Barrera por los palos. Ya van quedando menos preguntas para finalizar el cuestionario.
Ahora sí que va quedando muy poco. Bien. Excelente. Ahí está la tabla con los ganadores del concurso, ¿cierto? En primer lugar, felicitemos a don Mauricio Ramírez, que contestó 8 de 8 en 1 minuto 38. Después don Miguel Montero, que también tuvo todas las respuestas buenas en 2 minutos. Y ellos, bueno, y le siguió cerquita don Julio Figueroa, pero claro, el premio es para el primer y segundo lugar, así que felicitaciones, un aplauso para todos ustedes y muchas gracias por la participación. Nos vamos a poner en contacto con los dos ganadores, con Mauricio y Miguel, para ver cómo podemos hacer la entrega y coordinar la entrega de las tarjetas. Así que muchas gracias nuevamente por conectarse. Les agradecemos su, digamos, interacción, sus preguntas y también el tiempo que nos dedicaron, y estamos a disposición junto a Diego, ¿cierto? Y todo el equipo para poder resolver sus dudas, consultas de este producto y de cualquier otro dentro de nuestro portafolio amplio de ABB. Muchas gracias. Don Diego. Bueno, habiendo dicho eso, en pantalla se muestra nuestra información de contacto, tanto de Don Eric como mía, y el correo general de Electrification, por si quieren hacer sus consultas, si requieren el plano, la ficha de selección. De todas formas, como tenemos el correo de su registro, les vamos a hacer llegar la información relevante de esta presentación. Por correos separados vamos a contactar a los ganadores. Y habiendo dicho eso, resta agradecer su participación, agradecer su disposición a este lanzamiento virtual. Nos hubiese encantado hacerlo de forma presencial, pero las restricciones sanitarias están volviendo. Esperemos ya salir de esta situación pandémica y esperemos verlo a ustedes en los siguientes ciclos de charlas ABB, que ya como fin de año ya se están acabando, pero hasta el último día de diciembre vamos a tener charlas de distintos temas. No duden en contactarnos y agradecer nuevamente su participación. Que esté muy bien, no duden en contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias y recuerden que les haremos llegar la presentación a sus correos con que se registraron, así como vamos a formalizar la entrega de los premios. ¿Ya? Muchas gracias, cuídense. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Buen fin de semana.